tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Me da mucho gusto saludar a mi compañero, mi amigo, el director de Milenio Impreso, Alfredo Campos. Y hoy lo invité aquí porque, ¿qué creen? Hay nuevo libro de Alfredo, editado por Cal de Arena, se llama Voces y Ecos Literarios, en donde Alfredo eligió, y quiero empezar por ahí, porque elegiste ciertas entrevistas que has hecho en los últimos años. Alfredo, además de su vocación y su trabajo cotidiano como periodista, es un amante de la literatura en todos los aspectos. A ver, ¿en qué consistió la selección? ¿Cómo seleccionaste esto, Alfredo? ¿Cómo dijiste estos? Ahorita hablar, no, está claro que algunos en festivales y ferias, mexicanos, etcétera. ¿Cómo lo elegiste? ¿Cómo dijiste estos son y así? ¿Cómo se hace eso después de tantas que has hecho? Hola, Carlos, gracias por la invitación. Sí, fíjate que, pues, esto fue un proceso de muchos años. Aquí se reúne una década de entrevistas en el que en efecto tuve que hacer una selección y pues me fui por lo más fácil, ¿no? Es decir, los que yo creo que son mejores autores, los más famosos, los más vendidos, y a partir de ahí hice una selección de 20. eh, Como pasa en todas estas cosas, me dicen sobra este, faltó este, Te lo pero van a bueno, seguir diciendo, Alfredo, seguramente, ¿no? privilegio del autor, ¿no? Es, La selección. ¿Por qué 20? Pues, ¿por qué 10 años y por qué 20 de entrevistas? Pues porque somos esclavos del sistema decimal, ni hablar. es muy, leía las entrevistas, tú sabes que nosotros una vez a la semana hacemos esto con libros aquí, etcétera, y te quería preguntar, porque sabes, cada vez me pregunto yo, Alfredo, a ver, tú eres un lector apasionado, constante, cotidiano, eh, a veces hablar con ellos te demuestra un carácter que uno nunca entiende cuando los lee, ¿no? Es decir, ese aprendizaje es interesante, ¿no? ¿Quién es el que habla contra quién es el que escribe, ¿no? Claro, porque hay autores que derrochan humor, por ejemplo, ¿no? Son pocos, por cierto, porque eso es lo más difícil en la literatura. Y bueno, son las personas más serias que te puedas imaginar y oscas, ¿no? Y por el contrario, hay otros que son diría uno, con una prosa, pues sí, refinada, pero de un alto nivel, y de pronto estás con ellos platicando y te dicen un chiste o se la pasan en todo, en toda la entrevista, pues con una sonrisota. Y me pasó, por ejemplo, con Edgar Keret, ¿no? A quien yo había leído algo que sí tiene cierto humor, pero es un niño de 50 años o 50 y tantos Cierto, conversando contigo, ¿no? lo vi en una presentación en la filme. De verdad que es cierto, Querétaro es como un niño, sí, es Es como un cierto. niño, de verdad. Tienes toda la razón. Ahora, a ver, los nombres son muy impresionantes porque cuando tienes la conversación con Leclerc, con Rushdie, no digamos con Maluf, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es si has no aprendido. ¿Qué te ha dejado sobre la literatura esto? Es decir, si hay un carácter que te hace escritor o que en esta variedad de escritores, Vila Matas o Velasco o Juan o Queret o Amélie, Notrom, si hay un carácter que te hace escritor, si crees que puedes poner en un par de frases, en tres frases, ¿qué son? ¿Por qué son escritores y por qué son este tamaño de escritores? Sí, yo fíjate que, como quizás en muchas otras disciplinas, cuando hacen esa pregunta de si creen que cierto personaje nació para hacer tal cosa, eh, pues yo supongo que algunos, muy pocos, habrán nacido con cierta gracia para hacer esto, ¿no? Creo que lo resumió muy bien en alguna conferencia. No, no, él contaba, bueno, andaban de parranda en París y estaba Fuentes y estaba Cortázar y bueno, y García Márquez, y de pronto, pues andando ahí en la parranda, se les perdía un día eh, Cortázar. A los 3 días lo volvían a encontrar y le preguntaban, oye, pues ¿dónde andabas, no? Y decía, perdón, es que me fui a escribir un capítulo de Rayuela, pero ya estoy aquí de vuelta, ¿no? Bueno, esos son los genios, pues, ¿no? Los demás, pues tenemos todos que trabajar mucho, estudiar mucho, leer mucho, investigar mucho, ponernos horas a escribir, reescribir, corregir. Entonces, lo que veo es que aquí, pues son escritores que la mayoría,
más allá de los dones que tengan, que hayan tenido desde muy jóvenes, pues son todos gente muy dedicada, muy dedicada al estudio, muy dedicada a la investigación, que no son ocurrencias, que no son imaginerías de un momento a otro las que escriben, sino que todas están basadas en una investigación tremenda, en el conocimiento de muchos personajes y sobre todo en muchísimas lecturas, ¿no? En la lectura, ¿no? O sea, todo escritor es primero un lector, eso queda muy claro cuando vas viendo aquí y lo que te citan y de dónde salieron cuando uno va leyendo tu libro, ¿no? Son sobre todo lectores, trabajadores, son horas y horas y horas las que pasan haciendo esto que luego, ¿no? Más que de, Claro, nací genio y me perdí 3 días en París para escribir un episodio de Rayuela, ¿no? Un capítulo de Rayuela. así es, ¿no? Eso solo los genios, pues, ¿no? Solo eso, bueno, que sí, sí lo tienen, pero nada más. Ah, y la de Rushdie, me encanta tu entrevista con Rushdie porque es un personaje, ese es de esos personajes que no te esperas, ¿no? Es decir, lo que sabíamos de él, la condena, porque no todos lo conocimos un poco y empezó después de lo que le pasó y bueno, lo que le acaba de pasar ahora. Rushdie me encantó la entrevista porque es la entrevista desde el acoso, pero que es, acaba, no sé si te dio la impresión de que es un gran, o me da la impresión por tu entrevista que es un gran hombre, es un gran ser humano además, ¿no? Sí, además, habían pasado 17 años o 27 años de la fetua, y él decía, bueno, pues todo parece indicar que los malosos perdieron y que, bueno, ya gané, ¿no? Por lo pronto hasta ahora. Tú como lo viste seguramente en aquella feria, pues siempre andaba ya de costumbre encorvado, siempre cuidándose. La entrevista fue todo un misterio dónde iba a ser, en fin. Y bueno, de pronto nos pasa esto hace un par de años y terrible, ¿no? Sí, pero, ¿no? Y luego me gustó me gustó tu elección mexicana porque creo que la elección mexicana, eh, digo, o de español, porque ahí está Ligia, por ejemplo, y etcétera, ¿no? Eh, porque sí refleja una literatura y un momento de la literatura en español, ¿no? Con todo, Pues, con el recorrido que haces, ¿no? pues por lo menos esas entrevistas abarcan, pues no sé, unos 60 años de literatura mexicana, con, Exacto. considero yo, representantes del más alto nivel en algunas de sus épocas, ¿no? Es decir, Desde Homero, ¿no? Que estamos es, hablando de Homero Aridgis y Jaime Labastida, que fueron los contemporáneos de Octavio Paz, hasta nuestros grandes autores de ahora, ¿no? Arriaga, Villoro, y pues bueno, la propia Ligia, que es mexicana nicaragüense, ¿no? que es mexicana nicaragüense, pero que reflejan, digamos, sí reflejan un espacio importantísimo en la literatura en nuestro idioma, ¿no? Sí, de los últimos 60 años, sin duda. Ahora, Alfredo, déjame preguntarte, después de tantos años haciendo esto, ¿qué has aprendido? ¿Qué debe aprender uno cuando entrevista a un escritor, Alfredo? ¿Qué debe saber? Fíjate, pues ¿Cuál ha sido tu aprendizaje en todos estos años haciendo esto? yo creo que uno de los aciertos desde el principio con los escritores, que es a diferencia de una entrevista de momento, de breaking news, estas pues todas tuve la oportunidad de prepararlas. Entonces, lo que me dejó desde la primera, digamos, la primera grande, que fue la de Leclesio, es que cuando vas muy enterado sobre el autor, cuando lo leíste, cuando hiciste la tarea, el autor se da cuenta y de inmediato el autor entra en una sincronía contigo y en una comodidad que le permite hablar más libremente, no está pendiente de la hora, del reloj, si le dicen que ya se acabó, él De sigue la, hablando. de la persona de relaciones públicas que le dice, tenemos otra al Sí, ratito. claro, ¿no? Porque sí, por ejemplo, esas de Carrusel, pues son horribles esas entrevistas, ¿no? Pero entre otras cosas, bueno, es importante eso. Y si tú vas bien leído sobre los autores, ellos mismos les generas una confianza que les va a permitir, pues, abrirse más, ¿no? Y contarte más cosas. Sí, eso, ¿no? Es decir, generar confianza en que es una conversación, ¿no? En donde, como bien dice Maruán en su introducción, pues se trata de tu curiosidad, de conocer su proceso, ¿no? Más que su persona, Sí, conocer sí, su un poco. Yo quise pensamiento. que el hilo narrativo, digamos, de estas entrevistas también
tuvieran como principal tema el proceso creativo precisamente. Eso es un Exacto. poco la línea, ¿no? Sí, no las personalidades, sino eso, es decir, ¿qué hace que tú hayas escrito tú, Leclésio, tú, ¿no? Tú, Ligia dice, ya las finanzas las dejé, me dediqué a esto. ¿Qué hace eso, no? Es decir, ¿cuál es el proceso? Porque quiero pensar, Alfredo, que te encantaría que los jóvenes que quieren ser escritores sean quienes más lean esto, ¿no? Sí, fíjate que en la Feria del Libro de Monterrey un poco platicábamos eso durante la presentación, que me hizo favor de estar ahí el Ernesto Colinot del TEC, y me platicaba esto, ¿no? Él decía eso, que él veía una especie de una suerte de manual, si es que, si bien no trae ningún tipo de instrucciones, ni mucho menos, pero sí de cómo abordar a diversos personajes, en este caso a escritores, pues de estas tallas, ¿no? Sí, porque, es decir, es muy importante que quien quiere ser escritor conozca el proceso de otros escritores. Porque, a ver, de lo que he leído, hay diferentes procesos, diferentes maneras de llegar, diferentes maneras de estudiarle, diferentes maneras de poner a escribir, ¿no? Sí, claro, y también el proceso creativo, pues no solamente está en la parte esta teórica, propiamente literaria o poética, sino desde el momento en que te dice, por ejemplo, la Bastida, que él se sale a un balcón que tiene allí y los arbolitos y los pajaritos cantando y no sé qué, y a partir de ahí él empieza a escribir, o Desi Cardi, que dice que, pues que sí, que ella sí cree en las musas, pero que la suya, ella va y la despierta a las 5 de la mañana para empezar a trabajar, ¿no? Entonces, desde este tipo de cositas tan interesantes, hasta que entran ya en la teoría propiamente, ¿no? Sí, que entran ya asuntos claros del proceso, de cómo debe ser. En fin, felicidades, amigo. Es un placer. Creo que hay que leerlo para quien quiera entrarle, para quien... Yo creo que después de leer un libro es muy interesante leer al escritor. Y el escritor platica aquí con Alfredo Campos. Alfredo, te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Cal y Arena, aquí está el libro. Vayan, ya está a la venta. Alfredo, un abrazo muy Muchas grande. gracias. Gracias, hasta luego.